Hola, bienvenidos a la tercera entrega de Historias de Camerinos, donde vamos a contar anécdotas durante o después de escenarios y contaremos hoy con la presencia de un ícono del rock nacional como es don Alfredo Antillón. Es como el máximo escudero de la legendaria banda nacional La Silla Eléctrica. Entonces, sin más, le presentamos a don Alfredo Antillón. Don Alfredo, un placer tenerlo. Disculpe que le diga don, ya es como una tradición. Le quitamos el don y le dejamos solo a Alfredo. Exactamente. A mí cuando me bautizaron nadie dijo nada de ningún don ni nada. En fin, yo era Alfredo. Punto. Bueno, pues aquí estoy muy contento de participar en este programa y ver qué puedo decir que le pueda ser de interés al público. Y, en fin, yo fui profesor de química toda la vida, 45 años, y supongo que me ha quedado la costumbre de tratar de explicar cosas e instruir a la gente, hablar e informar. Entonces, bueno, puedes preguntarme todo lo que no sea demasiado indiscreto. Hay historias de historias, ¿verdad? Hay unas que son para después de las 10 de la noche, pero hoy de momento las vamos a ver de un lado. Son 50 años que va a cumplir la Silla Eléctrica, pero eso es un tema que vamos a desarrollar más adelante. Don Alfredo, Alfredo, ¿cómo comenzó ese gusanillo por la música? Bueno, cuando yo tenía unos 2, 3 años, me comenzó a gustar la música porque tengo hermanos mayores y una hermana mayor también, y ellos siempre han sido muy musicales. Ahora, mis hermanos lo que ponían era música clásica, pero entonces yo ya desde carajillo, en mi casa se oía Beethoven y Mozart y Stravinsky todo el tiempo. Luego, cuando yo tenía unos 7 años, o sea, en 1955, mi hermana, que en esa época ya tenía 15, comenzó a escuchar a Elvis Presley. Llegó el rock and roll a Costa Rica. Y entonces yo, pues ahí de carajillo, jugando y todo, yo oía Elvis Presley, Ricardito, Little Richard, y en fin, algo de rock and roll. Sin embargo, en esa época yo nunca pensé en tocar un instrumento ni nada. La música era una cuestión externa. Estaba ahí en el ambiente y me gustaba. Me gustaba sentarme a leer un libro, por ejemplo, poniendo algo de música de fondo y, bueno, la música me entretenía. Pues bien, ya estando un poquito mayor, ya de 15, una mañana de febrero, estaba yo en mi casa, no sé qué estaba haciendo. Había un radio grande que tenía mi mamá, un radio alemán que tenía un tocadiscos encima, o sea, se abría una tapa y había un tocadiscos y era un radio de muy buena calidad. Y en eso comienza una canción que sonaba diferente, una cosa que yo nunca había oído y me llamó la atención. Me acuerdo que yo paré lo que estaba haciendo y pensé, qué interesante esa música. Bueno, me fui enterando después que eran los Beatles con la canción Do You Want to Know a Secret, cantada por George Harrison. Y me encantó, pero completamente me agarró. Y yo pensé en ese momento, bueno, esta música me encanta, qué especial, qué diferente. Yo quiero hacer algo con esta música, yo quiero cantar y tocar y conocer esta música y leer. Y eso fue lo que fui haciendo en los próximos años. O sea, me fui metiendo cada vez más, escuchando a los Beatles y a los Beach Boys, y luego vino Radio Juvenil, Rolling Stones, The Who, The Kinks, ¿no? Todos los grupos de rock clásico. Entonces yo comencé poco a poco, por la falta de plata, a comprar discos. Recuerdo cuando ya estaba en la universidad, en 1966, primer año de universidad, que salió un disco de los Beach Boys muy aclamado, que se llama Pet Sounds, y yo quería comprarlo, pero no tenía plata. Entonces fui donde mi tata y le dije, bueno, papá, mira, necesito 35 colones para comprar un libro. 35 colones. Esos 35 wow, colones fueron a dar a Discolandia, ahí por la antigua embajada americana, por la iglesia del Carmen, y ahí compré Pet Sounds. Luego ese año también compré Rubber Soul de los Beatles, Revolver de los Beatles. Bueno, ahí comenzó la cosa. Luego, en el año 68, en mi barrio, yo vivía en barrio Amón,
en una casa muy vieja que todavía está ahí, igualita, porque no la pueden cambiar, es patrimonio nacional. Algunos amigos estaban tomando lecciones de guitarra con una profesora que vivía ahí cerca, y un buen día dijeron, bueno, hagamos un conjunto de rock aquí en el barrio. Y me dijeron a mí, porque ya todo el mundo sabía que yo tenía discos y yo estaba súper interesado en el tema y empapado en el asunto. Y yo, queriendo ser como Paul McCartney, dije, sí, yo quiero tocar el bajo. Pero me dijeron, no, porque usted no toca guitarra, no sabe de acordes, mejor agarre la batería. Y pensé, muy bien, Okay. Ringo Starr, bueno, ¿por qué no? Y entonces Okay. comencé a practicar. ¿En qué batería, don Alfredo? Ninguna. Me metí a mi cuarto, cogí un par de basureros de plástico, los puse al revés para tener el fondo del basurero como superficie para golpear. Agarré un paraguas viejo, un par de varillas de esas negras de paraguas. Luego agarré una caja de cartón, no, mentira, de madera, una caja de madera, y le clavé otro palillo así largo, y en la punta aquí puse una tapa de una lata de manteca Clover Brand, y eso era el platillo. Luego no tenía bombo, pero era un piso de madera, entonces mi pie golpeando, marcaba ahí. Y entonces así comencé a aprender. Ponía un disco, Beatles, Day Tripper, pam, 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 y cuando entraba la batería, entonces ya yo hacía un redoble. O sea, yo seguía, ponía los discos y trataba de seguirlos golpe a golpe, verso a verso, hasta que ya no fallaba, ya lo tenía aprendido con todos los detalles. Rolling Stones, Satisfaction, yo pensaba ahí, pam, pam, pam. Y así. Entonces, cuando teníamos un ensayo del grupo, que por cierto se llamaba Amón, porque éramos todos de barrio Amón, yo llevaba mis basureros. Todos al hombro. Sí. Y ellos tenían guitarras acústicas, así ensayábamos. Y lo primero que sacamos fue La Casa del Sol Naciente, wow, de los Animals. Pero, bueno, no es de los Animals, es tradicional. Pero, en fin, solo que ninguno de nosotros podía cantarla, porque Eric Burdon tiene una voz. Entonces la hicimos instrumental. Hicimos una versión instrumental de House of the Rising Sun, y esa fue, digamos, la primera pieza que sacamos. Wow, ya ha corrido mucha agua por debajo de ese puente, pero verle usted esos ojos brillantes contando esa historia, le llena, me hace pensar, pero entonces usted surgió empíricamente. Completamente, yo soy autodidacta. De modo que todos los errores que cometo son culpa mía. No puedo culpar a nadie, porque yo nunca recibí ni media lección de nadie. Por dicha, tengo suficiente memoria y oído como para haber aprendido así. O sea, agarrando discos y siguiendo lo que estaba haciendo la batería, y si me equivocaba, pues lo ponía otra vez, no hay problema. Y así fui aprendiendo. ¿Y cómo surgió o cuándo pudo tener su propia batería? Ok, muy bien. Bueno, primero, el primer toque del grupo Amón fue en el 6-8 también, un poco más adelante. Yo creo que comenzamos a ensayar como en abril o mayo, y el primer toque fue como en agosto o septiembre, una cosa así. Ya para entonces teníamos un repertorio, yo qué sé, unas 5 o 6 piezas que nos salían bien, incluyendo Born to Be Wild, me acuerdo. Y otra de los Beatles, Nowhere Man, que la hacíamos con armonía de 3 voces y todo, porque uno de los miembros del grupo era un muchacho muy joven, un cubano costarricense, que tenía un oído y tocaba guitarra, bueno, que se llamaba José Antonio Cordero. Más adelante fue muy conocido porque escribía en La Nación, le decían Cordero II, o yo qué sé qué. La cuestión es que él era uno de los integrantes originales del grupo Amón, y él sabía mucho de armonía. Entonces nos enseñó a todos a cantar en armonía. Entonces hacíamos varias voces, cosa que en Costa Rica nunca ha sido común. Muy pocos grupos lo han hecho. Pues entonces, para el primer toque, que fue la fiesta de matrimonio de un primo mío, alquilé una batería. Alguien me dijo, sí, ahí por la clínica bíblica. Perdón la indiscreción. Ajá. Y en ese tiempo, ¿cuánto costaba el alquiler de una batería, don Alfredo? A eso voy. Alfredo.
el señor este en cuestión le decían, no sé cómo se llamaba, pero le decían Tafé, y Tafé nos alquiló una batería en 40 colones. Ese fue el alquiler de la batería, sí. 40 colones. Y ya para entonces los dos guitarristas, uno de los cuales era José Antonio Cordero y el otro, el requinto, era mi primo, Coqui, ya habían conseguido unas guitarras eléctricas baratas, marca Teisco, durísimas parece que eran. Y el bajista, que, era que no era estudiante, sino que trabajaba y tenía más plata en mano, fue a la librería Lehman y gastó 1.200 colones en un bajo eléctrico igual al de Paul McCartney, o sea, un bajo Hofner de forma de violín. Sí, buenísimo. Pero cualquier cantidad de plata, ¿verdad? Si en hacemos ese la conversión. Ah, sí, claro. Pues bien, ya teniendo una batería alquilada y todo, fuimos a esa fiesta y tocamos como teníamos solo 6 piezas, entonces las tocamos, entonces aplaudieron, entonces las tocamos otra vez. Esa fue nuestra participación, tocamos las mismas piezas 2 veces. Y ahí de vez en cuando aparecía un toque, yo alquilaba. Entonces, la próxima vacación que tuve, conseguí un trabajo, trabajé como 3 meses y con lo que gané me pude comprar una batería. ¿A dónde, don Alfredo? ¿Dónde vendían una batería en Costa Rica en esa época? Bueno, estaba Juan Bansbach, el lugar principal. Sin embargo, yo no recuerdo haberla comprado en Bansbach. Más probablemente la debo haber comprado de segunda mano a alguien que puso un anuncio o algo. Además, era una batería, realmente no era muy buena. Era con parches de cuero de animal. O sea, los tambores no eran con parche artificial como los que venden ahora, marca Remo. No, eran de cuero de vaca, me imagino. Y yo creo que la compré de segunda mano a alguna persona que estaba en quema. No me acuerdo ni cuánto pagué, pero bueno, ya yo tenía una batería. Y bueno, el grupo Amón siguió ensayando y tocando. Tocábamos me acuerdo que tocábamos en un bar en cuyo piso de arriba había un prostíbulo, de modo que la clientela era muy distinguida. Y luego tocábamos en festivales de colegio. Me acuerdo haber tocado en el San Francis, en el San Clair. Luego había discotecas y a veces había chance de tocar en alguna discoteca. Tocamos en la Feria de las Flores y ahí en ese tiempo acababa de salir el primer disco, el disco blanco, el que llaman el disco blanco de los Beatles, que es así del año 68, de modo que nosotros estrenamos varias de esas piezas en la Feria de las Flores. ¿Cómo así? Y ¿cómo las estrenaron? Digamos, ¿usted ya tenía el acetato sí, o los 45? Conseguimos el álbum en vinilo y inmediatamente comenzamos a ensayar. Ahora, era muy difícil en esos tiempos porque no había ningún tutorial ni ninguna información. Nosotros agarrábamos un disco, bueno, yo, por supuesto, agarraba la batería y trataba de seguirlo golpe a golpe. Luego los guitarristas oían la canción una y otra vez y probaban acordes. Mira, esta es la, no, mira, tal, es re. Y así va, a tanteo y error. Por dicha tenían muy buen oído. Y la letra, bueno, nos sentábamos con papel y lápiz, un cuaderno y entonces poníamos la canción y ya copiábamos una o 2 líneas y ya había que parar y devolverse. Por dicha, 2 o 3 de nosotros hablábamos inglés, entonces sacábamos las letras bastante fieles, bastante bien, y así sacábamos las piezas. Entonces, así estuvimos como un total de 2 años, del 68 a principios del 70, con el grupo Amón. Y nótese que yo no le digo banda, porque en los años 60 una banda era un grupo grande. Entonces Amón se deshizo, luego con José Antonio Cordero y con Álvaro Fernández, que anda por ahí todavía, formamos un trío de rock acústico, 2 guitarras acústicas y yo tocaba alguna percusión, y los 3 cantábamos música al estilo de Crosby, Stills and Nash, a 3 voces. Eso duró un año, fines del 70 al 71, Cordero, Fernández y Antillón. Hijo de puña. Así se. Ya para el año 74 o algo así, mi sobrino Luis Antillón y un amigo de él, compañero de colegio,
Marcos Elizondo, comenzaron a tocar Maestro. música más o menos en serio. Ellos estaban en cuarto año en el colegio La Salle. Y bueno, Luis y yo, aunque, a pesar de que hay una diferencia de 10 años entre él y yo era el tío cool, ¿va? Yo era el tío que tenía muchísima música y yo todo el tiempo le hablaba de música y le contaba y le prestaba revistas y bueno, la cuestión es que teníamos mucho contacto y entonces Luis y Marcos comenzaron a llegar a mi casa a escuchar música. Entonces yo les decía, vean, oigan esta canción, vean ese solo de guitarra, o vean, oigan este bajo, o oigan Emerson, Lake and Palmer, Blue Oyster Cult. Bueno, comencé a adoctrinarlos y bueno, Casi, ¿y con qué, qué música? qué música, verdad? Exacto. Sí, no era Bad Bunny, ¿verdad? No, para nada, por favor. Y la cuestión es que en mayo del 75, una de esas tardes que estábamos en mi casa, en la Casa Verde, oyendo música, en cierto momento yo, que había madurado un poco la idea, les dije, les eché el caballo y les dije, vean, usted, Marcos, te toca guitarra pura vida. Marcos ya tenía años de estar con guitarra clásica, con un profesor muy bueno llamado Bracamonte. Luego Luis, usted ha estado tocando bajo eléctrico, yo toco batería. ¿Por qué no hacemos un grupo de rock distinto? Un grupo de rock con música como Beatles, Blue Oyster Cult, o sea, música rock con energía, pero con melodía, rock inteligente, un rock distinto. Hey, les pareció muy bien, de modo que pronto comenzamos a ensayar y ese fue el arranque de La Silla Eléctrica. Bueno, el nombre fue idea mía. Exacto, eso le iba a consultar. ¿Cómo surge ese peculiar nombre? Yo quería que fuera un nombre con la palabra eléctrico, porque esa era la idea, que fuera música muy eléctrica en su mayoría. Y por un tiempo, acordándome de una canción de Donovan que se llama Mellow Yellow, en que hablan de un banano eléctrico, hay una parte de la canción que dice Electrical Banana. Entonces yo pensé, bueno, el banano eléctrico. Pero luego pensé, no, la gente va a creer que somos el grupo de la compañía bananera o quién sabe qué tontera así. Y entonces se me ocurrió, la silla eléctrica, una cosa, un objeto de muerte, un objeto letal. Eso tiene que producirle a la gente una impresión al oírlo, ¿ah? Entonces, la silla eléctrica, y a ellos les pareció. Entonces, así arrancó La Silla Eléctrica como trío. En 1975. 75, guitarra, bajo y batería. Lo único que no era eléctrico era la batería. Bueno, y luego Luis y yo nos turnábamos para cantar, pero también hacíamos armonías vocales. Y nuestro primer toque fue en el gimnasio del Colegio Lincoln, porque yo trabajaba en el Colegio Lincoln, yo era profesor de química. Trabajé ahí hasta 1985. Entonces, aprovechando que yo era profe del colegio, en algún festival o algo, traje a mi grupo y ahí tocó La Silla Eléctrica. Influencias, ¿escucharon? Influencias. Y luego tocamos en el museo, en las afueras del Museo Nacional, hubo un festival en que tocaron Lucas y Jesús y tocó el grupo Stop. Y fue así algo muy grande. Y ahí tocó La Silla Eléctrica, fue como nuestro tercer toque. ¿Cómo era ese ambiente en esas épocas del rock nacional, el incipiente rock nacional, ¿verdad? O la segunda ola, porque hay grupos de los años 60, estamos hablando ya de los 70. No, mira, hay grupos hasta de los años 50. Como Sí. en el 58 comenzó un grupo aquí que se llamaba, creo que The Hot Dogs o algo así. Era puro rock and roll, ¿verdad? Era imitando a Elvis, básicamente. Un rockabilly, algo Sí, así. algo así, se puede decir. Y también, bueno, en los 60s, ya a principios de los 60s aparecieron los Thunder Boys Sí. y Walter Chacón y los Twist Masters. Twistmasters, creo que los se llamaba. Álamos, los Vikingos después, un Los montón de Vikingos grupos. un poco después. Yo Sí. era seguidor de los Vikingos en el año 66, 67, 68. En fin. Y también en los 70s apareció, ya en el 70 apareció Apple Band de Alajuela y apareció un grupo que se llamaba Blood Intersection. Correcto. O sea, había grupos. Y ya para el 75 había tamaña variedad. Por ejemplo, nosotros tocábamos solamente o casi solamente en inglés y casi solamente rock. Otros grupos tocaban baladas y tocaban algunas cosas en español y otras en inglés. Algunos ya estaban escribiendo canciones. En Alfredo, fin. y en esa época ya, en los 70, 75,
¿Le pagaban a ustedes por las presentaciones o eran por puro amor, por quemar fiebre? De las dos cosas, a ratos nos pagaban, claro, no éramos de un grupo así súper conocido, pero nos pagaban algo. Algunos decían, no, es por la promoción. Bueno, o sea, se acepta, ¿verdad? Y así fuimos progresando. Claro, había devaluación, de modo que cada vez nos pagaban más, aunque tal vez la plata valía menos. Pero bueno, en fin, en el 75 había una gran variedad, como te digo. La cuestión es que la silla como trío subsistió como hasta el año 80. En el 80 Luis y Marcos tuvieron un desacuerdo ahí, y entonces Marcos dijo, no, ya yo no toco más. Y bla, bla. Entonces Luis y yo seguimos, pero hicimos otro grupo que se llamaba City Blues, con un guitarrista, Carlos Redondo, y algunos otros músicos que iban y venían. Y uno de esos que entró a ese grupo en cierto momento a tocar guitarra y también tenía equipo de grabación y entonces nos hizo unas grabaciones, fue Esteban Soler. Ya eso era como en el año 82. Entonces en el año 82 estaba City Blues, que llegó a ser un cuarteto con Luis Antillón al bajo, yo a la batería, Carlos Redondo como guitarrista principal y Esteban Soler tocando guitarra de acompañamiento. Y ahí tocamos en varios lugares y nos iba más o menos bien, pero Carlos Redondo no estaba tocando suficientemente bien y no estaba ensayando, estaba un poco como desmotivado. Entonces pensamos, ¿por qué no tocarle un pie a Marcos Elizondo, que es tan bueno? ¿Por qué no? Y así podemos hacer una silla eléctrica cuarteto. Entonces así lo hicimos, nos pusimos en contacto con Marcos y le dijimos, mira, queremos cambiar de guitarrista, ¿qué te parece si vos tocás y hacemos, entonces ya es otra vez la silla eléctrica? Y así lo hicimos. Entonces hubo que despedir a mi amigo Redondo, lástima porque era muy, muy buena gente, me dolió darle ese golpe, pero musicalmente hablando era lo más aconsejable, ¿verdad? Entonces a principios de 1983 comenzó la silla eléctrica como cuarteto. 2.0. Sí, exactamente. Y así tocamos hasta mediados del 85. Bueno, y grabamos, Eso es lo que grabamos es la parte... Sex en el 85. Correcto. Porque ya en ese año ya yo estaba ennoviado con una muchacha turca y yo sabía que yo me iba a ir a vivir a Turquía. Entonces, como parte de la despedida del grupo, grabamos Sex e hicimos el disquito pequeño. Creo que hicimos 500 copias, de las cuales se vendieron como 9. No, mentira. Eso dice Esteban, pero Sí. no, se deben haber vendido tal vez unas 250, o no tengo idea en realidad. Pero hagamos un paréntesis en eso, Sex. Cuando ustedes ahora, 2025, usted presenta esa canción, cuando yo los acompaño en escenario, usted lo presenta como la canción fue censurada por la Iglesia Católica. Sonó en Radio 1 y ahí está. Claro, eso es pura paja, ¿verdad? Por supuesto, nadie nunca nos ha dicho nada, no nos han censurado. La canción la grabamos en el 85 y la hemos seguido tocando porque es la única original. En realidad yo tomé partes, elementos de esa canción, son tomadas de otra canción viejísima, un blues de Elmore James que se llama Dust My Broom, pero en mi defensa no soy el único que ha tomado prestada esa canción, porque Correcto. Jeff Beck con los Yardbirds la tomó y la cantó él con otra letra y se llamó The Nazz Are Blue. Tiene el ti, 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 a ese toque, y el ritmo shuffle. De modo que yo agarré eso y puse mi propia letra y hicimos Sex. ¿Y cómo fue ese proceso de grabación en esa época? Bueno, en 1985. ¿Nos puede recrear eso para cultura general, verdad? Porque muchos no sabemos, no vivimos esa época. Bueno, había varios estudios en San José. Por ejemplo, Indica, la compañía disquera, tenía sus estudios, pero nosotros decidimos ir ahí cerca de donde era el Cine California, por el Parque Nacional, a un estudio que creo que pertenecía a Rodrigo Mafioli, creo que era. No me acuerdo cómo se llamaba el estudio, pero tenía buena reputación. Y entonces fuimos a hablar ahí, que queríamos grabar, y nos dijeron que estaba bien, nos dieron una cita, llegamos,
Ahí ellos sacaron sonido de cada instrumento, y entonces lo grabamos así, los instrumentos primero, y luego yo grabé la parte vocal, y eso fue todo. Creo que se llamaba Audiocentro, no recuerdo, pero sí, era ahí donde era el Cine California, por ese lado. Por eso. Y después de eso viene ya su viaje Sí, a Turquía. exacto. Yo me fui a Turquía a mediados del 85, pero como pues me hacía falta Costa Rica y todo, y me estaban pagando bien, porque eso era la cosa, de que aquí en el Colegio Lincoln pues me pagaban pues una suma aceptable, pero en Turquía me pagaban mucho más que eso, y además el costo de la vida era más bajo que en Costa Rica. Entonces yo podía ahorrar bastante. Yo creo que en 29 años que estuve en Turquía, yo debo haber cruzado el Atlántico para venir a Costa Rica unas 25 veces, o sea, casi todos los años. Y cada vez que venía, llamaba a Marcos, a Luis, a Esteban, y nos poníamos de acuerdo, ensayábamos un par de veces, regábamos la bola, y entonces alguien nos contrataba. La Mini Taberna comenzó a darnos chante en esas épocas, como en 1990, Con Rafita. 90 y pico, sí. Rafita siempre fue muy, muy colaborador en ese sentido. Y entonces, un saludo a don Rafa ahí en la Mini Taberna también, porque es parte de la historia de la silla eléctrica. Sí, Rafita nos ha dado muchísimo apoyo en ese sentido, claro. Y algunas anécdotas que sí, graciosas, que dice, ay Dios mío, solo a nosotros nos pasa. Bueno, pero déjame terminar Sí, la historia y luego volvemos a... Ok, anécdotas. Sí. Dejémoslo ahí. Pues sí, entonces entre el año 85 y el año 92, yo venía casi todos los años, como te digo, y entonces la silla eléctrica, a pesar de que estaba difunta la mayor parte, o más bien desconectada la mayor parte del tiempo, nos reuníamos para 1 o 2 toques, porque yo venía por un mes o mes y medio, o sea, no había demasiado tiempo. Pero entonces la silla reaparecía. En el año 93, mi escuela me dio lo que llaman un año sabático. O sea, me dieron un permiso de venir a Costa Rica a estudiar a la universidad con goce de sueldo por todo un año. Entonces, fabuloso. No solo estudié y llevé un montón de cursos y me fue muy bien, ahí estuve fajado en la universidad, sino que además la silla eléctrica tuvo todo un año para practicar y tocar, y lo hicimos muchas veces. Entre mediados del 93 y mediados del 94 hubo un montón de toques y la silla estaba con cierto prestigio, y entonces estábamos muy bien. Después del 94 y hasta el año 2014, otra vez lo mismo. Yo venía casi todos los años y nos reuníamos, pero por ahí hubo un momento en que Luis se fue para Estados Unidos a vivir, entonces ya costaba más reunirnos. Si de casualidad Luis estaba aquí cuando yo venía, Fabuloso. Tocábamos, pero si no, no podíamos. Entonces se hizo un poco más complejo. Ahora, en el año 2014, ya yo terminé mis contratos en Turquía, ya yo tenía 66 años, entonces me vine para acá, en el 2014, a trabajar 3 años más en un colegio de Santana. Y es la historia que usted nos cuenta de qué traer y qué no traer de Turquía. Sí, fue, bueno, me traje mi equipo de sonido y la mayor parte de mi colección de música. Eso sí, lo mandé casi todo por barco y me salió como en $5,000 el transporte. Pero si hubiera sido por avión, me hubiera salido 100 veces más caro, o sea, imposible, ¿no? La cuestión es que, bueno, ya yo volví aquí en el 2014. En el ínterim en Turquía toqué durante varios años con un grupo aquí, un grupo acá. Y luego tuve un grupo en que estaba un guitarrista alemán, un bajista de Nueva Zelanda y yo, y eso se llamó Cold Turkey, y con ellos estuve como unos 7 años. En total yo creo que toqué tal vez unos 15 años. Toqué música en Turquía. ¿Cómo es el ambiente, cómo es el público, el rockero turco? Como aquí, pero hay más gente, porque es una ciudad grandísima. Estambul tiene unos 15 millones de habitantes, entonces hay bastante gente. De modo que nos iba bien, tocábamos en bares, tocábamos a veces en el consulado británico, nos daban mucha pelota.
En fin, tocamos bastante. Entonces, y además yo venía a Costa Rica y a veces podía tocar aquí también, ¿va? Pues en el 2014 que vine, una de las primeras cosas que hice fue llamar a Marcos. Le dije, bueno, Marquitos, mira, estoy aquí y tengo ganas de reformar la silla eléctrica. Entonces ya llamamos a Esteban y él estuvo de acuerdo, pero Luis estaba en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, un bajista, alguien nos recomendó, Choto Cruz. Choto Tucci. Muy bien, entonces... Alberto Choto Cruz. Saludos. O sea, Chotocross, para que rime con motocross. También. La cuestión es que entonces, bueno, ya hablamos con Choto y él se apuntó, comenzamos a ensayar, comenzamos a tocar. Bueno, y ahí vamos, ahí estamos todavía 11 años después casi, y ahí está la silla como cuarteto, con 3 miembros originales, se puede decir. Bueno, Esteban no era original del 75, pero entró en el 82, 83. Entonces somos 3 miembros, digamos, originales, Marcos, Esteban y yo, y Choto, que ha estado ya más de 10 años con nosotros. Correcto. Pero ahora sí, algunas anécdotas, Alfredo, porque obviamente la silla ya va para 50 años. Ah, sí, sí. Ahora en mayo se cumplen los 50 años. Bueno, pues vamos a ver qué... Algo dice usted. Ha pasado muchísimas cosas, ¿no? En fin. Por ejemplo, una anécdota vacilona fue un toque de la silla en Cartago, en el cine Cartago. Y todo iba muy bien, ahí estábamos. Luis había llegado tarde, no sé por qué, un poquito tarde, y venía con unas botas de hule amarillas, yo no sé por qué, pero bueno. Entonces ahí estábamos tocando y Luis con sus botas amarillas, y en eso se sube al escenario un borracho y agarra un micrófono. Entonces Luis le dijo, mae, bájese porque si no le voy a dar, le voy a... Y el mae siguió, se bajó, pero luego se subió otra vez. La cuestión es que en cierto momento Luis se quitó el bajo y le dio al mae. Y hasta el mae, el borracho, cayó del escenario y se dio. Wow. Pero la gente nos echó la culpa a nosotros. Todo el mundo comenzó a gritarle a Luis, botas de hule, hijo de... Bueno, ahí... Botas de hule, así le decían, botas de hule, hijo de... porque le pegó al borracho. Ese borracho, yo creo que no tenía nada en la mano ni nada, pero estaba ahí hasta agarrando el micrófono. Entonces Luis, que es muy cabreado, llegó y le dio, pero la gente la agarró contra nosotros. En fin, esa es una anécdota vacilona ahora que la cuento, aunque en ese momento casi nos linchan. Correcto, eso le iba a preguntar. Sobre todo a Luis, diciéndole ahí... Luego hubo un toque cuando la silla era un trío, ahí por San Isidro del General. Por ahí teníamos pool, nos contrataron varias veces, aunque era lejos y todo. Una vez que estábamos tocando y estaba haciendo un calor, me acuerdo que yo sudaba, yo siempre sudo mucho al tocar, porque hay mucho movimiento, pero esa vez era peor que nunca. Y estábamos tocando una canción de Fleetwood Mac que se llama Don't Stop, una que dice, Don't stop thinking about tomorrow, no sé qué, Don't stop, no te detengas. Nos tuvimos que detener porque de repente por el calor el amplificador de Marcos comenzó a echar un marascal a los Hendrix. Entonces, aunque la canción era Don't Stop, tuvimos que parar porque entonces, algo le pasó. Bueno, era un amplificador alquilado, creo, pero se nos jodió, entonces hubo que parar. A pesar de la canción. ¿Y cómo solucionaron? Normalmente uno lleva un amplificador de guitarra. Así. Sí, no, yo creo que ahí tuvimos que parar esa participación, ese toque, ni modo. Hasta ahí. Sí, hasta ahí llegamos. Luego, otra anécdota vacilona, llegó un fan de la silla a un toque nuestro, llegó un fan muy contento porque traía una camiseta nueva que él se había mandado a hacer con el nombre de nuestro grupo. Solo que siendo una persona humilde que no sabía inglés, evidentemente, entonces él mandó a ponerse aquí el nombre del grupo en inglés, pero lo que puso fue Chair Electric. Ese fue lo que él puso. Pensó, bueno, silla eléctrica, entonces mandó a ponerse así y se puso Chair Electric. Y venía todo contento. Y nosotros felices, ¿verdad? Con él, ¿verdad? Le dimos la mano y todo, pero nadie tuvo, ¿verdad?
el corazón duro de decirle, no, mira, está mal escrito. No le dijimos nada, lo dejamos que siguiera muy contento con su t-shirt de Chair Electric. Entonces ahora, hace un par de años, yo me mandé a hacer una que dice Chair Electric, en conmemoración. En conmemoración de ese aficionado que no hablaba inglés, pero que nos quería mucho, evidentemente. Hay muchas personas que llegan a sus conciertos y usted le evoca mucha nostalgia porque en sus interpretaciones puede ser The Beatles, puede ser Blue Oyster Cult, tocan canciones que marcaron una época para esas personas. Entonces, claro, escucharlos ustedes, ya la silla también entra en años, entonces hay una generación, una gente cautiva que siempre los acompaña a ustedes. Pues sí, hay gente que estaba joven cuando nosotros estábamos jóvenes y les trae nuestra música pues muchos recuerdos y en fin, hay un significado ahí, hay un contacto, claro que sí. Uno de esos, que por cierto estaba en la mini taberna el jueves 3, cuando tocamos la última vez, es el que nosotros siempre lo llamamos el fan número 1 de la silla, César Monge. César Monge era muy aficionado de la silla en los años 70, muy a menudo llegaba a vernos y a saludarnos y buenísima gente. Y en una oportunidad, como te decía, San Isidro del General, nos contrataron para tocar en San Isidro del General, en el Discoteca Scorpio, frente al parque, para un año nuevo, un 31 de diciembre. Wow. Y César Monge era tan fanático que se vino con nosotros, nos habló y nos dijo, está bien si voy con ustedes al toque. Y yo, claro. Entonces César se vino con nosotros en un camión grande, nosotros íbamos unos adelante con el chofer, William se llamaba, y los demás atrás con el equipo. Así íbamos a San Isidro del General. Y entonces tocamos, César estaba ahí, y entonces pasó Año Nuevo, el cambio del 31 de diciembre al 1 de enero con nosotros, y se quedó a dormir también con nosotros en la discoteca. Me acuerdo que había unas bancas de madera incomodísimas, pero bueno, sea como sea, ahí pusimos, yo qué sé, una camiseta de almohada o algo. Y la cuestión es que César, en vez de estar con su familia para Año Nuevo, no, se fue a pasar Año Nuevo con la silla a San Isidro del General. Y eso nunca lo vamos a olvidar. Y él sigue llegando a los toques de la silla. Bueno, un saludo. César Monge. Y hay otro detalle que cuando he trabajado para ustedes, que es que llega gente con el 45 y se lo presentan a ustedes como un trofeo de guerra y le dicen, Alfredo, lo buscan a usted porque es usted es como el emblema o el corazón del grupo, pongámoslo así, y para que usted se lo autografíe. ¿Qué siente Alfredo Antillón al ver ese fervor y presentarle un material que es original de ustedes? Bueno, es muy bonito, muy gratificante pensar que hay gente para quienes nuestro trabajo significa tanto. A mí me encanta cuando alguien llega a pedir un autógrafo, bueno, claro, es un honor. Y si es el disco, pues mejor todavía. Sí, eso pasa. Hay gente que tiene... Yo tengo una copia y alguna gente conserva esa copia de Sex de la silla, aunque después salió en un compacto que hicieron aquí en Costa Rica, creo que en los años 90, que se llama 20 años de rock nacional. Correcto. Volumen 1. La canción nuestra abre el volumen 1, es la primera canción del volumen 1. Y entonces ahora ya no es necesario tener el disquito para poderla oír. Además está en YouTube. Y a lo que vos me decías, lo que pasa es que yo soy el más viejo del grupo y tengo una personalidad tal vez más extrovertida, aunque soy tímido, pero no se me nota mucho. Eso de tímido yo creo que queda antes de la entrada del lugar donde van a tocar y después saca toda esa rebeldía, esa juventud que le devuelve la música, ¿verdad? Y Alfredo no solo es el fundador, sino es el que le imprime ese carisma para que los demás se junten a usted y hagan disfrutar al público. ¿Cómo va a celebrar la silla eléctrica 50 años de trayectoria? Bueno, el plan todavía no ha sido aprobado, pero yo creo que es una buena idea y creo que lo más probable es que así sea. Lo vamos a hacer en el Jazz Café
Escazú. Bueno, el único que queda, porque ya el Jazz Café San Pedro cerró. Va a ser el miércoles 10 de septiembre. Y la idea es hacer un concierto que, como decir, que resuma la historia del grupo. Yo quiero comenzar como trío. O sea, que las primeras, yo qué sé, 7, 8 canciones sea la silla original trío, o sea, mi bajista, mi sobrino Luis Santillón, Marcos y yo. Luego entra Esteban, como entró a unos años después. Correcto. Entonces está la silla original cuarteto, otras 7, 8 canciones. Luego viene Choto Cruz. Entonces Luis se baja, porque se fue para Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tocamos otras 8 canciones o 7 canciones con Choto Cruz. Y luego al final está la posibilidad de tener algunos músicos invitados para tocar algunas canciones más, ya sea con Luis o con Choto. Pero mi idea es hacer un concierto que siga la cronología del grupo. O sea, comenzar como trío, luego el cuarteto original de los años 80 y 90, luego el grupo del 2014 para acá con Choto Cruz y un final en que podemos tener 2 bajos en el escenario tocando, porque son bajistas de estilos muy diferentes, de modo que podrían coordinarse. Vamos a ver. Y tal vez algún músico invitado. Okay. Todavía eso está un poquito indefinido. Está en pañales, pero ahí está. Sí, pero la fecha sí está definida. Sí. Cordialmente invitados, ya saben, la silla eléctrica, 50 años. Y para nosotros, de verdad, Alfredo, podríamos durar más preguntándole, pero también podemos cansar a la gente y más adelante podríamos sacar una segunda parte después de los 50 años. Ok. Entonces, muy bien, claro. No sé si quiere compartir algo más, o Alfredo. Alguna gente nos ha criticado porque dicen, la silla eléctrica solo toca covers. Bueno, y un original, pero en cambio nosotros, dicen algunos otros músicos, nosotros somos solo rock original en español o rock original acá. Entonces, yo quiero defender nuestra postura. En mi opinión, la razón por la cual la silla eléctrica toca esos covers, como llaman ellos, o versiones, es porque es nuestra música favorita. Por ejemplo, para mí, tocar Something de los Beatles es un placer. Entonces, nuestro repertorio, vos lo has notado, no es montar las piezas más comerciales que haya. No. Nada de eso. Nosotros no vamos por la nota comercial. Nosotros vamos a tocar la mejor música que conocemos. Por ejemplo, a Esteban le encanta Tom Petty and the Heartbreakers, que es un grupazo. Correcto. Pues ahí estamos tocando Tom Petty and the Heartbreakers, Rolling Stones, Creedence, Jimi Hendrix. No se trata de lucrar por tocar canciones muy comerciales. No, se trata de tocar la mejor música rock que conocemos. De modo que está bien, los que quieren hacer sus composiciones y tocar su rock original en inglés o en español, ok, está bien. Nosotros podríamos hacer eso y pensamos hacerlo en un futuro. Yo tengo varias canciones originales ahí cocinándose, pero nosotros tocamos versiones o covers porque nos gusta tocarlas y porque creemos que es bueno para la gente escuchar esas piezas, que ya no están de moda en realidad, son piezas de hace 60 años o 55 años. Entonces, la silla se considera como una especie de orquesta sinfónica, pero en el campo de la música rock, tocando... A Psychopathic Reaction, como ese sí, la Psychotic Reaction, un piezón que si nosotros no la tocamos, la gente posiblemente nunca la oiría. Correcto. Entonces nosotros tenemos esa misión de tocar esa música rock de muy alto nivel, ojalá nota por nota como el original. Tal como un músico clásico sigue una partitura nota por nota. Nosotros tenemos esa, no es falta de creatividad, es reverencia por los clásicos del rock. Bueno, Alfredo, gracias por esa explicación. La verdad es que creo que ya expresó su postura porque la silla eléctrica interpreta covers lo mejor posible, porque hasta los mismos músicos creadores de esas canciones después hacen sus propias versiones en concierto. No es la misma,
Siempre depende del momento, del feeling, de la situación, porque hay que separar al músico del ser humano. Alfredo, para nosotros en Historias de Camerino ha sido un verdadero placer, un gusto tenerlo usted como el podcast número 3, 50 años de la silla eléctrica. No es fácil decir 50, pero todo el convivio de emociones, de creación, de compra de instrumentos, cómo usted aprendió a tocar batería en 50, en este tiempo se nos queda corto. En verdad, muchísimas gracias, muchas bendiciones y éxitos en esa presentación del 50 aniversario. Ok, muchísimas gracias, Ali. Y estamos para más adelante, puede ser la segunda temporada, traer nuevamente a Alfredo para contar los pormenores de esos 50 años y los planes a futuro de grabar música original, creación de Alfredo Antillón. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.